para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Buenos días, los saludo hoy 22 de marzo, mes de santificación. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Estaremos muy atentos al tema Sembrador Fiel. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Buenos días. Continuamos el enfoque que tenemos de la palabra los domingos en estos febrero y marzo, que son los meses de santificación. Y hoy nos vamos a ocupar del tema Sembrador Fiel. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva ocasión. Gracias, Señor, por esa comunión, por la libertad que nos da para alabarte, para adorarte. Nuestro corazón está abierto para ti. Confesamos nuestra necesidad y nuestro deseo de ti, Señor. Impártenos tu vida. Llénanos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema Sembrador Fiel, te invito a que te ubiques en tu Biblia en 2 a Timoteo, capítulo 2. 2 a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a mirar los versículos 1 al 14. Esos primeros 14 versículos de 2 Timoteo capítulo 2. Mientras nos ubicamos todos allí, aprovecho para contarles, esta es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, un discípulo muy especial de él, a quien llama hijo. Y Pablo escribe esta carta desde la cárcel y tal vez es la última carta que escribe, la escribe antes de ser ejecutado. Así que las recomendaciones que Pablo deja aquí para Timoteo son recomendaciones muy importantes, son muy específicas, son fundamentales. Cuando uno tiene como los últimos días, cuando uno ya sabe que tiene 24 horas y quiere dejar algunos encargos, no se pone con pequeñeces, sino que seguramente nos vamos a enfocar en cosas muy trascendentales, muy importantes, y así lo hizo el apóstol Pablo. Y además en el contexto de decadencia de la iglesia en ese momento, de doctrinas raras, extrañas, falsas doctrinas que estaban contaminando al pueblo de Dios, era mucho más urgente estos encargos que Pablo le hace a Timoteo y que podemos leer en toda la carta. Desde el capítulo 1, en el capítulo 1 se habla de un depósito de Dios. Timoteo tiene en él un depósito y ese depósito se trata de lo que ha recibido, de la palabra que ha recibido, de la experiencia de vida con el Señor que él tiene. Eso forma un depósito en Timoteo. Y ese depósito es necesario que cuando se tiene, es necesario compartirlo con otras personas. Después de que tú has escuchado la palabra, y particularmente si tú tienes revelación de la palabra, si conoces del reino, si has podido ver algo acerca del reino de los cielos, tú ya tienes un depósito. Y tienes una responsabilidad con ese depósito. No es para tenerlo ahí, no es de adorno ese depósito. Ese depósito no te lo dio Dios como un premio, porque eres muy buena persona.
no es para que lo dejes contigo solamente, sino que ahora tienes la responsabilidad de ese depósito, transmitirlo a otras personas. Y de eso es que trata el capítulo 2. Y los primeros 14 versículos enfocan acerca del sembrador fiel. Dice así, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 14. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo primero que trata ese capítulo 2 es sobre la fidelidad del sembrador. Y quiero que vayamos muy despacio porque hay unos matices, unos enfoques, unos puntos de vista bien definidos que debe tener un sembrador fiel. Todo esto arranca con algo. El versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este versículo número 1 del capítulo 2 es uno de los versículos más importantes de todo el Nuevo Testamento. Si nosotros logramos entender ese versículo, vamos a tener éxito en muchísimas cosas. Habla de un esfuerzo. Y cuando se habla de un esfuerzo, inmediatamente lo natural para nosotros es enfocarnos en nosotros. Un esfuerzo. Tengo que madrugar más, tengo que orar más, tengo que estudiar más, tengo que aguantar más, tengo que tolerar más, tengo que esforzarme más. Suena como algo que depende de mí mismo, de mi propia fuerza, de mi propio conocimiento, de mi propia sabiduría, de mi fuerza de voluntad, de mi propia disciplina, de mi propia diligencia para llevar a cabo una tarea. Cuando alguien nos dice esfuérzate, es como que nos está pidiendo que hagamos un extra en nuestra propia fuerza. Pero este versículo dice exactamente lo contrario. Porque dice, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Algo que hemos aprendido nosotros ya por años es que la gracia no es una cosa, sino que la gracia es una persona. La gracia es la vida de Dios en Cristo disponible para que nosotros la disfrutemos, para que dependamos de la gracia un domingo como hoy, o un lunes, o un martes, todos los días, en toda situación. La gracia es la vida de Dios que ya está en nosotros. Y esa vida la tenemos que dejar libre y tenemos que depender de ella para que ella sea la que se manifiesta en nosotros. Así como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La experiencia que nosotros tenemos a ese respecto es que ya no vivo yo y al ratico, ay, sí vivo yo y no dejé que Cristo viva en mí. Es una experiencia de éxitos y derrotas mientras aprendemos a todo estorbo dejarlo en la cruz. Mientras que recordamos que con Cristo fuimos juntamente crucificados y debemos dejar es que Él se exprese, que Él viva. Yo no tengo ganas de perdonar, yo no tengo ganas de acercarme a alguna persona. Esa es mi vida, esa es mi carne, esa es mi humanidad. Pero como Cristo vive en mí, Cristo atiende a todas las personas. Él no hace acepción de personas. Él ama a todas las personas y eso nos va a permitir acercarnos a todas las personas, nos va a permitir amar tiernamente, respetar, tolerar, etc. Debemos permitir que sea la gracia de Dios. Así que el versículo lo que dice es que nos debemos esforzar por no esforzarnos. Haga el esfuerzo de no esforzarse. Porque, por ejemplo, esto de qué habla este capítulo 2 habla de la necesidad o cómo tiene que ser un sembrador. Y habla de dos características. Hoy vamos a enfocar la primera, que es la fidelidad.
Y sembrador en el contexto de lo que hemos hablado, de sembrador de la semilla que es la palabra de Dios. O sea, un predicador, alguien que enseña, alguien que predica, alguien que comparte la palabra de Dios. Ese ha sido el enfoque de esos 2 meses. Y entonces si te toca compartir la palabra a un grupo, por ejemplo a tu grupo de vida, cuando tengas tu grupo de vida tienes que compartir la palabra. Entonces una de las cosas que uno piensa o que puedes pensar es que tengo que esforzarme mucho. Tengo que leer bien los versículos, no sea que allá los vaya a leer mal. Tengo que estudiar bien el significado, no sea que allá vaya a decir una cosa que no es. Entonces la tendencia nuestra es esforzarnos, pero esforzarnos en nosotros mismos. Esa es la tendencia. Te pongo otro ejemplo. Estás en tu casa y te vino un dolor en tu vientre, un dolor intenso. No sé cuál sea tu reflejo, pero posiblemente el reflejo de la mayoría puede ser la EPS. Voy a buscar cómo me transporto porque el dolor es muy intenso, es algo crítico, voy de urgencias. De pronto la tendencia es hacer eso. O, por ejemplo, necesito dinero urgente. De pronto la tendencia nuestra, el reflejo nuestro es un banco o un amigo o un familiar que nos pueda prestar ese dinero. Inmediatamente tratamos de solucionarlo de alguna manera, es lo que quiero decir. Y esa manera no necesariamente es incorrecta, pero es en nuestras fuerzas. Y se nos olvida que tenemos la gracia de Dios en nosotros disponible para ser disfrutada. Olvidamos, por ejemplo, que Él es nuestro sanador. Olvidamos, por ejemplo, que Él es nuestro sanador. Eso va a tener que editarlo allí. En internet no puede quedar esos baches ahí, como que esa gente duda. Nosotros, si dependemos de la gracia del Señor, sabemos que el Señor también no solamente es nuestro sanador, sino que es nuestro proveedor. Él provee. Entonces, en vez de salir corriendo a un banco, vamos a la presencia del Señor, operamos desde nuestro espíritu, nos acercamos a ese trono de gracia. Por eso la insistencia que vimos en Hebreos de acercarnos, porque la vida, los afanes nos alejan, entonces nos tenemos que acercar y eso es en nuestro espíritu para depender de la gracia de Dios. Por eso dice que acercarnos a un trono que es un trono de gracia. Debemos depender de la gracia de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta un sembrador? Un sembrador tiene que ser fiel y para eso lo primero es aprender a depender de la gracia de Dios. Alguien pensaría, no, pues yo he escuchado unas palabras tan raras, o parecen como medicinas, dizque hermenéutica, para predicar. Es que tengo que aprender sobre los contextos, que tengo que aprender sobre las dispensaciones, que tengo que aprender sobre la intención del Espíritu, que tengo que hacer diferenciación entre ley y gracia. Uy, eso involucra que voy a tener que esforzarme mucho. Pero lo que tenemos que hacer realmente es depender del Señor. Esforzarnos en no salir corriendo a usar nuestra propia fuerza, sino esforzarnos por poner todo en las manos de Dios. Por ejemplo, tengo que compartir la palabra la semana que viene. Entonces, Señor, dame la palabra. Y una vez que me dé la palabra, muéstrame cómo tengo que preparar el mensaje. Dame el tiempo, dame la creatividad, dame la manera, etcétera. Que todo sea Él, que Él nos use. No pretender nosotros usar las cosas de Dios, sino que Él nos use a nosotros. Dependemos de Él. Eso es lo primero. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De ahí en adelante, desde el versículo 2 hasta el versículo 14, vemos varias facetas del sembrador fiel. La primera faceta es que el sembrador fiel tiene que ser un maestro. Diga maestro. ¿Qué hace un maestro? Enseña. Básicamente es que enseña. Dice el versículo número 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este versículo 2 de 2 Timoteo capítulo 2 es el versículo clave de la expansión. Ahí se muestra cómo hay una expansión. Note que no solamente habla de una línea de maestros, sino de varias líneas de maestros. Esto lo que indica es que para que el reino de Dios se expanda, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, no tenemos que reunirnos todos
en torno a un maestro, sino que tienen que haber muchos maestros. Y si miramos con atención, vamos a mirar varias líneas o varias generaciones de maestros en un solo versículo. La primera generación que presenta ese versículo 2 de maestros, ¿quién es? En ese versículo 2, ¿cuál sería la primera generación de maestros? ¿Quién está escribiendo esa carta? Pablo. Y Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea que Pablo ya se hizo oír. ¿Y qué es lo que oyó? Si vemos en el capítulo 1 y de hecho también en la primera carta, es la sana doctrina. Es un concepto, una expresión que utiliza Pablo una y otra vez en esas dos cartas que le escribe a Timoteo. Sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es la doctrina de los apóstoles. Cuando siempre que veamos en la palabra que diga sana doctrina, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? No solamente que sea correcta, sino que tenga el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? El enfoque de la doctrina de los apóstoles. Es decir, que hable de Cristo. Y si habla de Cristo, tiene que hablar de los 4 pasos principales que dio Cristo, que son encarnación, muerte, resurrección y ascensión. La palabra tiene que ir por ahí. Tenemos que presentar a Cristo y al presentar a Cristo tenemos que presentar que Él dio esos pasos. No es que todas las enseñanzas sean acerca de esos 4 pasos, pero por ahí tenemos que pasar. La doctrina tiene que estar enfocada en la doctrina de los apóstoles. Eso Timoteo lo oyó de Pablo. Entonces ya hay una primera generación que es Pablo en ese versículo 2 de 2 Timoteo 2. ¿Cuál es la segunda generación? Timoteo, sin duda, ¿cierto? ¿Hay más generaciones o ya quedaron entre ellos 2? Pablo le enseñó a Timoteo y ahí murió. No, ¿qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Entonces, primero, Pablo, primera línea, le encarga a Timoteo lo que oyó, eso encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos. Esa es la tercera línea. Y la cuarta, para enseñar también a otros. En un solo versículo, 4 líneas. ¿Qué indica eso? Que no es que nos vamos a reunir en torno de un maestro. Así la palabra de Dios no se extiende. Sino que se requieren muchos maestros. Diga, muchos maestros. Anime a la persona que está cerquita. Dile, tú puedes enseñar. Entonces la persona que dice, enseñar, no, yo no he enseñado, yo si mucho enseñé geografía hace unos años, pero enseñar la palabra de Dios es un asunto distinto. Eso es para algunas personas, sí, para algunas personas. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Depender de la gracia de Dios. No tiene que ir al seminario, no tiene que salir corriendo a inscribirse en un seminario. Si puede, rico, hágalo, pero no es lo esencial, no es lo primero, no es lo básico. Lo básico es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo siguiente que tiene que hacer, ¿qué es la persona? Lo vimos el primer domingo de febrero. Oír. Mire que aquí dice lo que has oído. Si la persona no ha oído, hasta ahí llegó. Usted quiere sembrar, sí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Después de depender de la gracia de Dios para que le limpie el corazón, le prepare el corazón, ahora sí va a tener oído. Y cuando tenga oído, ¿qué tiene que hacer? Oír. Si tiene oído, ya tiene algo que decir. Si tú dependes de la gracia de Dios y si has oído la palabra del Señor, si la has retenido, ya tienes un depósito. Y ahora ese depósito no solamente es compartirlo con otros, sino, mire que dice esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Encargar. Esto encarga. Tiene este depósito y se lo va a ofrecer a unas personas. No pueden ser cualquier persona. Las personas tienen que tener 2 características. ¿Cuál es la primera característica? La persona tiene que ser fiel. La segunda característica tiene que ser idónea, pero hoy estamos enfocados en la primera. La persona tiene que ser fiel. Eso se lo encarga a una persona fiel. Ese es un encargo, no es cualquier cosa. Es un depósito que Dios le puso a usted. Timoteo recibió ese depósito de Pablo y ahora Timoteo tiene que encargar eso a hombres que sean fieles e idóneos. Y esos hombres fieles e idóneos a su vez tienen que hacer ese encargo con otros. Y de esa manera la palabra fiel, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles se va extendiendo.
tenemos que tener en cuenta ese principio. En el versículo 2 se habla entonces de maestro, y el maestro no solamente que enseña a alguien, sino que encarga ese depósito para que se transmita también a otros. Versículos número 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 2, la figura es maestro. Versículos 3 y 4, la figura es soldado. El sembrador fiel no solamente es maestro, sino que también es soldado. Y no se nos puede olvidar esto, queridos hermanos. Nosotros tenemos que comportarnos como lo que somos. Nosotros somos el soldado de Dios, como iglesia. Individualmente también nos debemos comportar como soldados. Cuando estamos sembrando la palabra, cuando estamos compartiendo la palabra, cuando estamos predicando la palabra del reino, estamos en una batalla, estamos en una guerra. Nosotros pensamos, no solamente estoy haciendo una exposición, esa exposición implica una batalla. En este momento, por ejemplo, cuando se está hablando la palabra, el Señor nos está dando luz, pero las tinieblas nos van a quedar con los brazos cruzados. Esta gente ya se iluminó. Las tinieblas van a fastidiar. Recuerden que vimos los corazones. Esos corazones tenían varias dificultades. La dificultad que tenía el primer corazón era que estaba endurecido. Hay distintas maneras, distintas cosas que tratan de endurecer nuestro corazón para que no se abra a la palabra. ¿Qué hay que hacer allí? Estamos en una guerra. Satanás quiere robar la palabra. Entonces el que está sembrando tiene que luchar con eso, tiene que saber que en ese momento que está hablando, lo tuvimos en la experiencia. Trabajando en el video del domingo pasado, lo recordé, tuvimos la experiencia el domingo pasado de un hombre que estaba pasado de tragos y que estaba fastidiando allá atrás. Eso trata de desconcentrar al que sea. Y está un madrazo y todo eso, y puso ahí, ¿no? Entonces, ¿por dónde iba? Siempre que estamos hablando de la palabra de Dios es una pelea, una batalla. No solamente es que es una enseñanza. Todo sembrador fiel tiene que saber que además de ser maestro es un soldado. Porque además está hablando la palabra del reino, y esa palabra del reino implica una confrontación. ¿Recuerdan la primera expresión que usó Juan Bautista al predicar? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una confrontación. Un reino no contra las personas, un reino contra otro reino, un reino de luz contra un reino de tinieblas, el reino de Dios contra el reino de Satanás. El que siembra la palabra, el que predica la palabra, el sembrador fiel, tiene que saber que no solamente es maestro, sino que también es un soldado. Y como es un soldado, ¿cuál es la advertencia que Pablo le hace a Timoteo como soldado? ¿Qué es lo que le dice? Tiene que sufrir penalidades. Dice, hasta aquí estaba bien, hasta maestro me aguanto, pero ya sufrir, dejémoslo ahí. Entonces no hay manera. No es solamente un ángulo, un punto de vista, un matiz que tiene el sembrador, no solamente es maestro, también es soldado y le toca sufrir. Y los que han predicado la palabra podrían dar testimonios, nos quedaríamos hasta la noche, hasta mañana contando testimonios de la manera como han tenido que sufrir. Recuerdo unas aventuras, no se las voy a contar acá, eso es para testimonio de algún miércoles. De pronto el miércoles próximo, si me acuerdan, les cuento. Fuimos con el pastor Ariel a ayudar a unos hermanos por Vipasa. Eran cerca de 40 líderes y nos fuimos a ayudarles con una palabra de sanidad interior y de liberación. Pero no fuimos solamente los dos. No fuimos con un equipo, sino fuimos solamente los dos. Nos creíamos Batman y Robin. Y entonces le dijimos a la persona, bueno, después de ministrar la palabra, de explicarle lo que iba a pasar, les dijimos, bueno, si alguno siente algunas manifestaciones en sus manos, en sus ojos, en su boca, en su cabeza, de esto y esta índole, entonces por favor
levanta la mano, que muy posiblemente es que se esté manifestando un demonio. Entonces era muy simple, alguien levantaba la mano de atrás y iba el pastor Ariel. Yo solamente soy el auxiliar. Yo soy el que le tiene la Biblia, el que le recuerda el versículo, el que le tiene la persona, no sé. Levanta la mano allá, entonces vamos y atendemos allá. Después alguien levanta la mano acá, de ahí vamos allá y después acá. Bueno, y resulta que alguien levantó la mano allá, entonces fuimos. Cuando alguien levantó la mano acá, ay, entonces me tocó ir a mí. Y el pastor ocupado allá y otro acá, ay, y entonces le tocó el pastor Jiménez, ¿recuerdan el apellido del pastor? Le tocó acá, ya los tres ocupados. Cuando otro acá, ay, espérese. Cuando otro acá, ay, dos esperando. Entonces ahí aprendimos que no solamente es llegar a impartir la palabra, sino que hay una pelea y hay que irse preparado, debimos ir con un equipo. De ahí ese día aprendimos que es con un equipo. De ahí en adelante siempre hicimos equipos para hacer eso, para hacer ese servicio. Los detalles fueron hasta chistosos, pero es para miércoles, algún miércoles. Todo sembrador tiene que saber que no solamente es maestro, sino soldado. Y como soldado, dice el versículo número 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esa vida, esa palabra vida, es la vida natural, es la vida humana. Un soldado, ningún soldado, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es como qué será un negocio de la vida? ¿Cómo qué? Estudiar es un negocio de la vida. Estudiar, ¿qué otro negocio? Trabajar, ¿qué otro negocio? De la vida, parte de la vida. Una rutina de una persona en una semana. Trabaja, estudia, atiende a la familia, juega. Todos esos son negocios de la vida o son pecados. Son pecados. No, ¿cierto? Estudiar no es pecado, ¿cierto? Trabajar no es pecado, ¿cierto? Atender la familia no es pecado. Esas cosas no son pecado. Son negocios de la vida. ¿Un soldado puede tener esos negocios? ¿Un soldado puede atender la familia? ¿Un soldado puede estudiar? ¿Un soldado puede trabajar? Sí. ¿Qué es lo que no puede entonces? Hermano, escúchame. Tú como un buen sembrador, como un sembrador fiel, no te puedes enredar con tu trabajo. No te puedes enredar con tu estudio. No te puedes enredar con tu familia. No te puedes enredar con tu hobby. No te puedes enredar con tus paseos. Puedes pasear, puedes jugar, puedes disfrutar muchas cosas de la vida, pero sin enredarte. Cuando esos negocios de la vida no te dejan hacer la voluntad de Dios, te estorban para sembrar la palabra, sin duda es porque ya te has enredado. Ah, pero es que la capacidad, ay, pero no puedo porque... ¿Por qué? Es que tengo que hacer una cosa familiar. Uy, hermanos, cuando yo le pregunto a alguien, nos vamos a ver, no, es que tengo un asunto familiar, un domingo, sin lugar a duda, yo digo, esa persona no solamente está atendiendo un negocio de la vida, esa persona está enredada en ese negocio. De hecho, no está aquí en esta mañana. Es una tristeza. Y eso pasa y pasa. Y de pronto te pasa a ti. Y esa palabra no es solamente para ti, esa palabra es para mí. Esa palabra es para todos. Un sembrador fiel tiene que saber que no solamente es un maestro, no, yo saco mi tiempo y enseño. Sí, pero también eres un soldado. Estás en una guerra y no te puedes enredar, como dice el versículo 4, en los negocios de la vida. Versículo número 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Primero es un maestro, luego es un soldado, pero ahora ¿qué es? Según el versículo 5, un atleta, un corredor, ¿cierto? Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
el sembrador fiel también es un atleta. Y el atleta tiene que ser coronado, tiene que ganar la carrera. Para ganar la carrera no puede ser lento, no puede ser distraído, tiene que estar bien enfocado, tiene que ser veloz. Como decía mi cuñado Mario, como dice mi cuñado Mario, no le eche tanta mente a eso. Usted tiene que sembrar la palabra, no le bote tanta corriente, no eche tanta mente. No piense que va a empezar en 10 años, en 10 años. No, ya, hágale ya. Velocidad, diga velocidad. Diga velocidad. Ya, decía ya. ¿Qué más va a esperar? Ya esperó lo que tenga que esperar. Hágale ya. Siempre ya. No solamente es maestro, no solamente es soldado, es un atleta. Y hay una manera de correr esa carrera para que la gane, para que se gane el premio. Tiene que ser veloz. Como maestro, tiene que ser responsable de ese depósito, transmitirlo bien. Como soldado, tiene que ser valiente y no se puede enredar. Como atleta, tiene que ser veloz. Versículo siguiente, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Labrador, ¿qué es eso de labrador? Es más el contexto de lo que hemos estado hablando, es el que siembra, es el sembrador. El labrador. ¿Recuerdan que habíamos hablado qué se necesita para sembrar bien? Antes de sembrar hay que preparar el terreno, lo vimos, ¿cierto? Luego nosotros mismos tenemos que haber recibido la palabra, oír. Luego tenemos que salir. Luego ya tenemos que echar la semilla en la tierra, como lo vimos hace 8 días. Y ya, ahí terminó todo. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que regar, hay que cuidar. Es todo un proceso, ¿cierto? Dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Cuando uno siembra, uno quiere el resultado ya. Yo quisiera el resultado ya, pero no siempre el resultado es rápido. Antes de ese resultado hay algo. ¿Cómo se llama ese algo según el versículo 6? Versículo número 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay un trabajo. Usted quiere discipular muchas personas, usted quiere compartir la palabra, usted quiere un grupo de vida bien sólido, mejor dicho, usted quiere 3 grupos de vida y que eso esté lleno de vida y que se esté expandiendo la palabra. ¿Quiere ver ese resultado? Sí, yo lo quiero. ¿Qué tenemos que hacer? Y me encanta como dice el versículo 6, trabajar primero. Usted ya quiere el fruto, ya quiere el mango, trabaje primero. Trabaje primero. Tiene que orar, tiene que empezar con usted, disciplinarse, juiciarse, limpie su corazón, oiga la palabra, recíbala, que dé resultado, sea un hijo del reino y ahora con diligencia salga, siembre, riegue, cuide. Ese es el trabajo. Después de ese trabajo el Señor promete en su palabra, lo vimos hace 8 días, viene un fruto. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No se apresure a que, no sé, ya está, arránquelo rapidito. No. Hay que esperar el tiempo de la cosecha. Podemos estropear el fruto si nos apresuramos. Aquí ya no es de velocidad. Para ser ese labrador, ahí sí se requiere esperar. Ahí sí se requiere paciencia. Para ser un maestro hay que tener un cuidado con el depósito recibido y transmitirlo tal cual. Para ser un soldado tengo que tener valor y no enredarme en los negocios de la vida. Para ser un atleta tengo que ser veloz y correr de acuerdo a las reglas. Pero para ser un labrador, ahora sí necesito paciencia porque debo trabajar primero. Nos enfocamos en el resultado, sí, pero antes de eso tengo que trabajar y toca esperar, toca tener paciencia. Luego, hasta el versículo 14, sigue hablando
no cambia el tema, no pone otro matiz, lo cual nos muestra que sigue hablando acerca de el labrador, porque en el versículo 15 ya nos habla de un obrero y eso, si el Señor lo permite, será parte del tema del próximo domingo. Pero entre los versículos 7 y versículo 14 no hay otro enfoque, lo cual indica que sigue hablando de lo último que fue el labrador. Versículo 7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ojo con ese versículo 10. Para poder pasar por esos matices que menciona Pablo allí, que son maestro, soldado, atleta y labrador, tenemos que activar un motor. Se requiere un motor, el motor está en el versículo 10, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? ¿A qué se refiere Pablo con eso de escogidos? ¿Qué es eso de escogidos? ¿Usted ha escuchado esa palabra alguna vez? ¿Los escogidos son los creyentes? En ese momentico no hay ningún escogido que no sea creyente. ¿Todos los escogidos en este momento son creyentes? Entonces no son los creyentes. ¿Quiénes son los escogidos? ¿O el Señor nunca nos ha dicho qué es eso? Sí nos ha dicho. En Efesios capítulo 1 nos dijo que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Unas personas que escogió para salvación. Esas personas en ese momentico no necesariamente son salvas, pero ya están escogidas. ¿Qué se requiere para que sean salvas? Oír, porque la fe es por el oír. Y para que oigan, ¿qué se requiere? Que alguien les predique. Entonces, alguien va y les predica. Esa persona que va y les predica tiene que tener un motor, porque si no tiene ese motor, escasamente va a actuar como maestro. Y cuando yo le dicen, no se puede enredar en los negocios de la vida, no, déjeme mis cosas quietas. La agenda la manejo yo. Ahí queda. Pero hay un motor que le permite a esa persona seguir adelante con esas pruebas y soportarlo, como dice el apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo esa carta desde la prisión. Él no tenía la comodidad de una oficina, un computador que le corregía ortografía mientras que escribía. No. Él no tenía un cafecito allí al lado. Él estaba en la incomodidad de la prisión. Y no solamente estaba en la incomodidad de la prisión, sino que él sabía que le esperaba la muerte. Y aún así, él dice, versículo 10, por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué soportaba tanto él? Por amor de los escogidos. Hermanos, yo sé que en el pueblo creyente nos han enseñado, y está bien, a tener amor por las almas perdidas. Sí. Pero recuerdo unas palabras del pastor Ariel que él dice, digamos al Señor que nos muestre dónde están sus elegidos. El enfoque del amor es para todos. A todos debemos amar, a todos, inclusive a los que se pierden. Y Dios ama inclusive a los que se pierden. Pero hay un amor que debemos despertar nosotros por los. Versículo número 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Debemos tener amor por los escogidos, no solamente por los creyentes, porque hay unos escogidos que en este momento no son todavía creyentes. Pero los amamos porque son parte del pueblo de Dios. Ellos son parte de la Nueva Jerusalén. En este momento están en proceso. ¿Ya qué proceso hizo Dios con ellos? Los escogió. Ahora, ¿qué falta que haga Dios? Que los llame. ¿Cómo los va a llamar? Tú los vas a llamar.
tú los vas a llamar a salvación. ¿Cómo? Sembrando diligentemente la palabra, comportándote como como un sembrador fiel, que no solamente enseña, sino que también lucha y también compite como atleta y también tiene paciencia como labrador. Todo eso lo podemos soportar por amor a los escogidos. Y si nos falta ese motor, pidamos al Señor, Señor, llena nuestro corazón de amor por los escogidos. Versículo 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. A mí me encanta como Pablo escribe, porque Pablo no da puntada sin dedal. Dice que esas personas van a obtener ¿qué? Salvación, pero ¿qué más dice? Con gloria eterna. Y este mismo apóstol es el que en Romanos capítulo 8 nos habla de todo ese proceso. A los que conoció a esos mismos, ¿qué dice el apóstol? Llamó. Y a los que llamó a esos mismos, justificó. Y a los que justificó a estos mismos, glorificó. Es la última etapa. Nosotros en este momentico, no estamos en la etapa de escogidos. Más que escogidos, ya fuimos llamados. Y más que llamados, ya aceptamos el llamado, ya fuimos justificados. Falta un paso. Porque esa salvación, como dice la última parte del versículo 10, es con gloria eterna. Nuestro destino es un destino lleno de gloria. Esa es la esperanza, una esperanza de gloria. Gracias a Cristo que ya está en nosotros. De tal manera que hay un amor a los escogidos y lo que deseamos es que ellos también sean llamados por el Señor, justificados por el Señor y terminen siendo glorificados por el Señor. Versículo 11 en adelante. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Él nos ama. Él nos ama. Pero si somos infieles, ¿Él también va a ser infiel? No, va a ser fiel. Y parte de su fidelidad es que Él no nos va a estar persiguiendo para obligarnos a recibir una bendición, sino que, como decía con este ejemplito de este chorrito de luz el domingo pasado, me tengo que alinear en la bendición de Él. Si yo me salgo de esa cobertura, pues me lo pierdo, y el Señor no tiene por qué inclinar o cambiar su palabra o alcahuetear, porque eso sería negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él no lo va a hacer. Él va a permanecer fiel, nos va a seguir amando, pero no nos puede alcahuetear. Él no se puede negar a sí mismo. Versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ese versículo 14, quiero que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos ahí presente. De pronto tome usted notica de ese versículo 14, porque el próximo domingo, no ese mismo versículo, sino uno que está más adelante, que es relacionado con este, lo vamos a ver. Pablo termina como esta parte con esos enfoques del sembrador fiel. Un sembrador fiel es maestro, es soldado, es atleta y es labrador. Y hace una recomendación final para esa fidelidad. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No se pongan a pelear. No vamos a pelear con la gente por religión, vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a hablar lo que está en la Biblia. Eso implica una confrontación. Confrontación es distinto a contender sobre palabras. La confrontación es inevitable, porque todo el mundo está bajo condenación y el Señor lo que viene es a cambiar eso. Si la gente no sabe que está bajo condenación, pues no va a necesitar salvación. Y es muy fastidioso que venga un desconocido y le diga a uno, usted es culpable. Eso es muy fastidioso, pero es la realidad. Eso es confrontación.
Pero ya ponerse a discutir por una palabra, por un término, por una costumbre religiosa, eso es otro tema. El sembrador fiel no hace eso. Antes de hablar de la idoneidad del sembrador, antes, porque eso empieza en el versículo 15, antes alcanza ya a decir que no contendamos con palabras. Un sembrador fiel se enfoca en la verdad, lo que tiene que decir. No se distrae para contender con palabras. Muy bien. Vamos ahora, por favor, a Salmos 126. Salmos 126. Versículos 5 y 6. Dice Salmos 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Ah, qué hermosura! ¿Los que sembraron con qué? ¿Los que sembraron con qué? Con lágrimas. Un sembrador fiel sabe que se siembra con lágrimas. Yo recuerdo la lucha del pastor Ariel y mi mamá. Mis padres luchando por nosotros, por la salvación de nosotros, orando, guerreando, ayunando. Varias veces a la madrugada los vi. Iba al baño y yo escuchaba un ruidito en la sala. Yo, ¿qué es eso? Me asomaba de rodillas. Yo me quedé un ratico ahí chismoseando. Los nombres de nosotros tres: Ariel, Lorena, Orlando. Estábamos más perdidos que el diablo, pero perdidos, embolatados. Nos hablaban, los decepcionábamos una y otra vez. Y cuando una persona ama a otra y quiere lo mejor y la otra persona no entiende y no lo acepta, eso causa mucho dolor. Y no solamente porque sean hijos de carne. Cualquier persona, si tú amas a esa persona, quieres lo mejor. Y si la persona rechaza lo mejor, te va a doler. Hasta las lágrimas. Hermanos, así se siembra. Se siembra con lágrimas. Pero dice en la otra parte del versículo 5, con regocijo segarán. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría cuando se salva la persona! Pero ¡qué alegría! Les conté la otra vez cómo fue la salvación de mi hermano Ariel. Como 9 meses después de nosotros haber recibido a Cristo, empezamos esa lucha y lágrimas, y lágrimas. Les conté también cómo fue la salvación de Albita. Con otro compañero le compartíamos y ya la teníamos ahí, se nos escabullía. ¡Ah, qué dolor! Ya la teníamos allí. ¡Ah, qué dolor! Les recordé una vez, la princesa tal vez lo recordará, una vez que Albita se iba a ir para un lado donde me parecía que le iba a afectar mucho. Y nos quedamos a punto de llorar, como si fuera una bebé nuestra. Y recuerdo ese día algo pasó, me imagino que fue el Señor que no la dejó ir. Ahí volvió, ¿y qué pasó? No voy a ir. Pusimos felices. Se siembra con lágrimas. Usted no tiene que estar cuando está hablándole a la persona, estoy llorando, mire cómo me tiene porque no recibe a Cristo. No se trata de que manipule la persona, no. Eso es una payasada ya. Aquí no dice que se siembra con payasada, no, con dolor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vamos a sembrar y la persona recibe,
uno se pone feliz, pero a veces no recibe. Yo recuerdo una vez que estaba con mi hijo Juan David en el CAN, él era muy pequeñito, eso fue hace muchos años, estábamos evangelizando por ahí y estamos repartiendo unos tratados. Entonces yo lo seguía a él de cerquita, como unos metros, y entonces se le acercó un señor que estaba todo distraído así, y él, como un niño chiquitico, le extendió la mano así. Y el señor lo ignoraba como a propósito, pensé yo. Entonces Juan le hizo bulla, lo tocó algo, entonces hasta que le recibió y miró lo que era y se lo devolvió con un desprecio y le hizo una cara, le hizo así para que lo... Y la carita de mi hijo, la tristeza de mi hijo. Hombre, uno a un niño no le hace eso. Realmente ninguna persona, pero menos un niño. La carita de tristeza de mi hijo. Y entonces yo fui rapidito donde ella y lo cogí y le dije, no, papi, no, tranquilo, que otras personas sí nos van a recibir. Se siembra con lágrimas. Y hay algunas personas que hasta que ya le va a doler, ahí ya. O sea, básicamente medio maestro, pero ya soldado, ya déjame ahí. Ya no va a sufrir penalidades, no. Se siembra con lágrimas. ¿Quieres ser un buen sembrador? Tienes que aceptar las lágrimas. No hay manera de sembrar sin lágrimas. No hay manera. No hay manera. Yo llevo algunos años sembrando. O sea que llevo algunos años llorando. Pero llorando. No crean que estas ojeras son solamente de trasnochar, no. Llorando. Y cuando uno dice, no, la persona ya cuando sale con un disparate, dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor es sufrido. Él nos dice que hay que amar a los escogidos. Entonces, hay un dolor. Si hay amor, hay dolor. Si se siembra, eso es con amor, o sea que es con dolor, o sea que es con lágrimas. No hay manera de sembrar sin lágrimas. Si el sembrador hasta que ya le empieza a doler, hasta ahí llega su misión, no es un sembrador fiel. Tiene que aceptar las lágrimas. Por favor, ayúdeme diciéndole a la persona que está cerquita, acepta las lágrimas. La otra vez el Señor mandó a los discípulos a sembrar. Entonces Juan y Jacobo, hermanitos, fueron y tocaron y le tiraron la puerta en la cara. ¡Pah! Eso es muy duro. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, ¿quieres que oremos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Qué tal? El discípulo amado. Ay, qué horror. Si somos buenos sembradores, tenemos que aceptar las lágrimas. La otra vez, Sara y yo, cuando estuvimos haciendo mucho trabajo en Camilo Torres, fuimos a visitar a una jovencita que no había vuelto. Y habíamos hablado con ella y iba a estar en la casa, entonces, y fuimos. Y cuando llegamos a la esquina, alcanzamos a ver que ella estaba asomadita así, y apenas nos vio, ¡zum! Y entonces nosotros dijimos, nos va a preparar el café o algo. Se escondió. Y se va a alistarse. Oye, estoy toda gariñuda, voy a peinarme un poco. Llegamos a la puerta cerrada. Bueno, la formalidad tocamos. Y tocamos. Y tocamos. Y nunca nos abrió. El dolor. Vean, en ese momentico yo lo recuerdo, el dolor que nos dio, dolor hasta las lágrimas. Dios mío, bendito. Y nos devolvimos, y nosotros como que nos devolvimos, no, pero ahí está. No, pero no nos abrió. Entonces nos quedamos en la esquina más aburridos. Y ahí en la esquina empezaron a pasar otros jóvenes y entonces aprovechamos y le hablamos a otros. Pero el dolor es tremendo. Se siembra con lágrimas, no hay manera de hacerlo de otra manera. Dice el versículo 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué son gavillas? Gavillas son
son varios manojos de siembra, del resultado, del fruto. O sea, con alegría vamos a coger abundante fruto. Hermanos, no nos asusten las lágrimas. Bienvenida la lágrima. Vamos a llorar, vamos a sembrar llorando, pero vamos a recoger con alegría. Y el contexto de Salmo 126 es perfecto, es como anillo al dedo para nosotros, porque estaba Israel en cautividad. Estaba en un país extraño. No era el pueblo de Dios. Y aún ahí en el pueblo de Dios ellos pudieron sembrar. Lo que pasa es que sembraron con lágrimas. Nosotros aquí no estamos en el medio del pueblo de Dios. Estamos en medio de los gentiles. Estamos en el mundo. Y eso nos va a generar tristeza, mucho dolor. Y vamos a sembrar. Estamos listos para sembrar con lágrimas. Y si no estamos listos, el Señor nos va a ayudar. Porque lo primero que vamos a hacer es esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien. Miremos por favor en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ah, qué lindo, ¿no? Yo creo que a veces le hemos dicho al Señor así, estilo Pedro, ¿se acuerdan? Contigo hasta la muerte. Y no es que sea hipócrita, seguramente la persona pensó que sí. Y no es que hayamos sido hipócritas, cuando nos hemos comprometido a hacer algo, de pronto en ese momento sentíamos que sí. Pero mire cómo es el Señor de franco, de transparente. Versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. En otras palabras, le dice, a ver, usted me dice que me va a seguir a donde ¿qué dice? A donde vaya. Usted me va a seguir a donde vaya, ¿cierto? Cuando yo me vaya para mi hotel 5 estrellas, allá me va a seguir. Y allá en esa comodidad de la sala, barra libre, allá me va a seguir. Pues le tengo una noticia. No tengo ni siquiera dónde sentarme a descansar. ¿Ahí quiere ir usted? ¿Está seguro? ¿Ahí me quiere acompañar? No tengo dónde ir. ¿Ahí quiere ir conmigo? No hay comodidad. Hay privación de cosas, hay austeridad, no hay lujos, no hay comodidad. No tengo eso. Mi vida no está caracterizada por eso. ¿Usted recuerda que el Señor, cuando estaba en el vientre de la mamá, a punto de nacer, estaba en pleno viaje? ¿Recuerda? Pleno viaje. Pastor Ariel, no como el texto que estamos leyendo los jueves, que la señora está en embarazo y le dijo al doctor, no, ¿cuál embarazo? Yo no voy a tener el bebé todavía, no es que me voy de viaje. No, María en pleno viaje ya estaba a punto de dar a luz y eso no es lo óptimo, porque no iba en un vehículo muy cómodo que digamos. Pero cuando llegan a Belén, porque ellos tenían que ser censados allí, peor, porque eso estaba así, toda la gente yendo para el censo, eso estaba así, y no había lugar para ellos en la posada donde normalmente le darían. Y le tocó nacer en un establo. No eran las condiciones para un bebé, por favor. El Señor Jesús desde su nacimiento nos muestra cómo iba a ser su vida. Y su vida no fue una vida llena de lujos, fue una vida llena de privación de cosas, muy austera, enfocada en otras cosas. Él no tenía ni siquiera dónde descansar, así que le dice al hombre, ¿usted me quiere seguir a donde yo vaya? ¿Está seguro? Y entonces le dijo exactamente cómo tenía que ser, para que él lo reconsidere.
Versículo 59. Y dijo a otro, me encanta esto. Y me encanta que Lucas nos dice siempre esos detalles. El primero fue uno que espontáneamente le dijo. El otro, yo creo que escuchó eso y dijo, yo le iba a decir, menos mal no le dije nada. Se quedó callado. Pero el Señor no lo dejó tranquilo. Le dice, y dijo a otro, esta vez fue el Señor que tomó la iniciativa y le dijo, sígueme. Y el otro no se libró, ¿no? Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Se le ha muerto? El papá. ¿Es normal que si el papá se le muere a uno, no lo entierre? Claro. Y no solamente es normal, es el deber ser, es lo correcto, es lo adecuado, es una honra para el papá. ¿O no? ¿Hay que honrar a los padres o no? Y no solamente cuando se muera, honrarlo, enterrándolo, sino todo el tiempo hay que honrar a los padres. ¿O no? ¿Honramos a los padres o no? Claro. Entonces le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Diga primero. ¿Qué dijo el hombre que iba a hacer primero? Primero yo atiendo a mi papá y después sí con mucho gusto voy, ¿cierto? Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esta palabra no le gusta a muchos, empezando por mí, que me va a gustar. Espérate. Mi papá se murió. Es normal, es una honra. Hasta escrito está que hay que honrar a los padres. ¿Cómo así? Esa respuesta, deja a los muertos. O sea, muertos espiritualmente, obviamente. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. O sea, muertos físicamente. Los que están muertos espiritualmente, que no me siguen, que no tienen el llamado, no tienen prioridades en su vida, sino la familia, esos son los que tienen que ocuparse de esos asuntos. Pero después, ¿qué le dice? Mismo versículo. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Un sembrador fiel tiene sus prioridades claras. Y las prioridades no es la familia. No es la familia. Y algunos van a escuchar eso en el canal de YouTube y en las iglesias le han dicho que la prioridad es la familia. Y les han enseñado una teología alrededor de la familia. Pues le quiero desbaratar eso con este versículo. Y no yo, sino el mismo Señor Jesús. La prioridad no es la familia. No es. Getsemaní, esto lo he dicho yo acá en Getsemaní por años. La prioridad no es la familia. Ah, pero es que le murió el papá. La prioridad no es el papá. Pero es que se me murió. La prioridad no es que enterres a tu papá que se te murió. No es. No es. La prioridad no es porque tu papá cumplió años. No es. La prioridad no es porque tu papá va a hacer un viaje. No es. La prioridad no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hijo. Ya tienes otra cosa. Ya tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. El cuidado de tu papá será añadido. La honra a tu papá será añadida. Todo es añadido, no es un descuido. Es un orden correcto de prioridades. Los muertos pueden ocuparse de lo que sea, pero los vivos tienen que ocuparse de una cosa. ¿Cuál cosa según ese versículo? ¿Cuál cosa? ¿Qué dice la Biblia? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. No es tu aniversario. Y no puedes ir a anunciar, ¿por qué?
Ah, porque estoy de aniversario. Porque estoy de cumpleaños. Porque me murió mi mamá. Porque a veces, sinceramente, qué bueno leer los evangelios. Qué bueno leer Lucas capítulo 9. No es un descuido de la familia. De hecho, cuando te enfocas en el reino de los cielos, lo primero que Dios hace es el cuidado de tu familia porque Él está mirando. Es que lo he dicho una y otra vez. Una y otra vez. Pedro tenía esa preocupación. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 19. Señor, hemos dejado todo y ahora qué. El Señor le muestra que hay una recompensa y parte de la recompensa es un cuidado a la familia. Pero cuando tenemos las... Bueno, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Quiénes están en la casa? ¿Qué problema con la familia? Yo me voy, pero... Diga primero. Es que no es desatención, es el punto, ¿cuál es la prioridad? No, es que mi hijo. Es que mi hijo se gradúa. Es que mi hijo está de cumpleaños. Es que mi hijo se va a casar. Es que mi hijo va a viajar. Es que... Ay. Primero mi familia y después sí. ¿Cierto? Eso fue lo que dijo. Versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es un arado? Es una herramienta para hacer, ¿que sirve en qué tarea? En agricultura, ¿cierto? Para hacer unos surcos, para luego echar la semilla, ¿cierto? Y esos surcos tienen que estar derechitos. Entonces se utilizan o se utilizaban en la época unos bueyes, ¿cierto? Y la persona que manejaba ese arado, ¿dónde tenía que ir? Atrás. ¿Y mirando a dónde? ¿Mirando a dónde? Al frente. ¿Por qué? Porque el surco tenía que ser derecho, si no se vuelve un despelote eso. O es que tenía... con inteligencia artificial manejaban los bueyes. No. Él los tenía que manejar, conducir, frenarlos de acá para que fueran derechos. Él tenía que estar concentrado. Sus ojos, ¿cómo tenían que estar? Atentos, enfocados ¿dónde? Adelante, adelante. Si él parpadea, se pierde un detalle. Pero hombre, tiene que parpadear de vez en cuando, pero no puede quedarse con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Escuché una prédica, creo que fue el año pasado, parecido a esto, que decía que los que van con el arado tienen que poner su mirada al frente. Y ese viento, y como él mismo está alborotando la tierra, el viento le tira ese polvo en la cara y le cae en los ojos, pero no puede voltear atrás porque le queda el surco malo, entonces se tiene que aguantar. ¿Y qué cree que un polvito en el ojo le ocasiona? Irritación, y la irritación hace que el ojo ¿qué? Llore. Entonces se tiene que sembrar con lágrimas. Pero a veces tenemos la mano en el arado y empiezan las dificultades y lo primero que hacemos es que el reflejo ¿cuál es? Ponemos la mano en el arado, pero miramos hacia atrás para librarnos de las dificultades que nos van a hacer llorar. Termino con Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51, que dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá el alimento, la palabra a tiempo.
Versículo 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Esto qué es? Una disciplina o una recompensa en la próxima dispensación, en el milenio. La pregunta del versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Qué bueno que el Señor, haciendo esa pregunta en Getsemaní, muchos, ojalá todos de nosotros pudiéramos decir, yo soy Señor, yo lo voy a hacer, yo voy a dar el alimento a tiempo, yo voy a esforzarme en la gracia, yo voy a ser ese maestro diligente, yo voy a ser un soldado que no se enreda en negocios de la vida, yo voy a ser un buen atleta veloz, yo voy a ser un labrador con paciencia y no me van a importar las lágrimas, fielmente voy a dar el alimento. Cuando el Señor venga, lo va a poner sobre todos sus bienes, la recompensa. Hermano, mucho ánimo. Nos mueve el amor, el motor hacia los escogidos. Por eso debemos ser sembradores fieles. Pero también recuerden que tenemos recompensa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte y de servirte. Señor, ayúdenos a ser esos sembradores fieles. Yo quiero ser un sembrador fiel. Ayúdame, amado Dios. Ayúdame a depender cada vez más de ti. Ayúdame, Señor, llena nuestro corazón de amor por los escogidos, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda gloria, toda honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.